Hola, bienvenidos a la segunda sesión del curso de Pastoral de Turismo Introducción. Soy la doctora Minerva Maldonado y en esta ocasión hablaremos de los fundamentos teológicos para la atención del turismo. Sean todos bienvenidos. Pidamos a Dios buena salud y buen camino para los viajeros, los peregrinos, quienes trabajan en el turismo, las comunidades receptoras y quien anuncia el Evangelio en contextos turísticos. En esta segunda sesión hablaremos sobre los fundamentos teológicos para la atención del turismo. Les recordamos por favor mantener sus celulares en silencio. Si necesitan tomar la palabra, a favor de levantar la mano y sobre todo prender su cámara para que podamos estar todos en vista. Daremos un espacio para que ustedes reflexionen sobre lo aprendido en la clase anterior y lo hacemos en discusión, lo van comentando ustedes aquí en este espacio. Para aquellos que posteriormente van a ver el video, vamos a hacer rápidamente un recuento de qué fue lo que atendimos en esa sesión. Hicimos un breve recorrido sobre la evolución del turismo a partir de los años 40, una vez que pasó la Segunda Guerra Mundial. Retomamos el fenómeno social de turismo y cómo este cobra interés para la iglesia, haciendo recomendaciones de acompañar precisamente al mundo del turismo. Dentro de esas aportaciones, revisamos las del Papa Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y muy particularmente sobre el Concilio Vaticano II, del cual se deriva el Directorio Peregrinas Interra, que actualmente son las orientaciones para la pastoral de turismo. También revisamos a Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, de cómo ellos a través de sus cartas apostólicas fueron reconociendo la importancia del descanso, la acogida, la dignidad humana y el turismo como un fenómeno humano y que debe ser atendido pastoralmente. El objetivo general es reconocer los fundamentos bíblicos, teológicos y pastorales que sustentan la pastoral de turismo como acción evangelizadora de la Iglesia en el contexto de la movilidad humana. Recordemos que la pastoral de turismo es una acción evangelizadora guiada por el Espíritu Santo con el objetivo de expandir el reino de Dios en el mundo de turismo. Es una acción porque requiere que la persona se ponga en movimiento para ir al encuentro de aquellos que no conocen a Jesucristo o bien que están alejados de Él. Es una acción evangelizadora porque quien es discípulo de Jesucristo replica lo aprendido, pasa por el mundo haciendo el bien. ¿Cuál es la misión de la pastoral de turismo? Es la misma misión que Jesús le dio a sus discípulos y a toda la iglesia. Él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto lo podemos cotejar en nuestra Biblia en Marcos 16:15. De manera que nosotros en el área de turismo tendríamos que estar evangelizando pues a todas las personas que se encuentran prestando servicio, a aquellos que viajan, evangelizar el mundo del turismo mediante el acompañamiento humano, espiritual y por supuesto a través de esta pastoral de turismo. La visión de la pastoral de turismo es crear experiencias de encuentro con Cristo para el mundo de turismo. Y aquí viene la situación importante donde debemos ser creativos e innovar y preguntarnos qué experiencias de encuentro debemos suscitarle a los turistas y prestadores de servicios turísticos. ¿Cómo van a ser esos encuentros? ¿En dónde, verdad? También nos vamos a poder nosotros poner a disposición de estos turistas, de estos visitantes. Entonces, esta visión de la pastoral de turismo pues nos llama a reflexionar en un futuro, ¿sí? A partir de ahora que estamos iniciando nosotros nuestros proyectos pastorales hacia un futuro,
cómo queremos ver esta pastoral, haciendo que, cómo le estamos creando experiencias pues a todas las personas que visiten un destino turístico. Por la naturaleza del fenómeno del turismo, se requiere de creatividad e innovación en la forma de evangelizar. Por ello, la pastoral de turismo tiene como propósito central suscitar aquellas condiciones óptimas que ayuden al cristiano a vivir la realidad del turismo como un momento de gracia y salvación. Aquí estamos citando a Juan Pablo II en un discurso que dio en 1994. ¿Y qué significa esto? De acuerdo con el padre Filio, nos dice que la pastoral de turismo debe evangelizar con nuevos métodos y nuevas expresiones a las personas involucradas en la práctica del turismo, tanto aquellas que se movilizan por variados motivos como a todos aquellos que están inmersos en todo el proceso. Recordemos también que en la carta apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco pide que se ponga todo al servicio de una misión, llegar a la vida de cada ser humano con el anuncio central del Evangelio. Para lograrlo, tenemos que repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Entonces, aquí ese es el punto interesante para nosotros y que debemos de reflexionar y ser creativos. ¿Cómo vamos a suscitar aquellas condiciones que sean óptimas para poder ayudar a cualquier cristiano a vivir tanto la realidad del turismo como el momento de gracia y salvación? Los valores que promueve la pastoral de turismo es acompañamiento, acogida, el cuidado y la protección del mundo del turismo, todo guiado por el Espíritu Santo, respetando la dignidad humana, el medio ambiente para llevarlos al encuentro con Dios. En América Latina, especialmente el término de acogida, pues no nos resuena mucho porque estamos acostumbrados al término o al concepto de la hospitalidad, que se refiere a dar la bienvenida a una persona a nuestra casa. Pues de igual manera, todo visitante a un destino turístico pues está llegando a la gran casa, ¿sí? En este caso la podemos llamar México, Guatemala, y todos nosotros somos anfitriones de esas personas. Entonces la acogida u hospitalidad pues es un reflejo de lo que somos, ¿sí? Cómo nos percibimos a nosotros mismos, y pues es la imagen que le estamos proyectando a las personas que vienen al encuentro de nosotros. Al mismo tiempo, con esa hospitalidad viene unida de la mano la generosidad, como nosotros también pues atendemos a las personas, cómo las apoyamos, cómo les damos información. Todo eso tiene que ver con la generosidad. Aquí en nuestra imagen tenemos a Jesucristo en el centro y valores que promueve la iglesia en general y que también la tenemos en la pastoral de turismo, pues es la justicia, tanto el trato digno de las personas, solidaridad con los hermanos y con las comunidades, con el medio ambiente, respeto mutuo entre personas, entre ambiente, la ayuda, el compromiso, la caridad, apoyo, confianza, optimismo y la autoestima. Entonces, la pastoral promueve todos los valores de la iglesia, pero en específico hospitalidad, dignidad humana, cuidado del medio ambiente y el acompañamiento de las personas. Los objetivos pastorales, ya hemos hablado de la acogida u hospitalidad. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre vivir cristianamente el turismo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros salimos de nuestras comunidades donde vivimos de manera cotidiana, pues se va la persona completita, ¿sí? Porque no puedo decir voy a separarme de mi esencia religiosa o moral para irme de vacaciones. Muchas veces lo podemos decir de manera cómica, pues yo me llamo aquí Minerva, aquí me conocen en la comunidad, pero me voy a ir a un destino y allá como no me conocen, entonces me voy a olvidar de vivir cristianamente,
¿sí? Entonces voy a hacer una actividad turística que a lo mejor puede provocarle daño a otras personas, no ser respetuosa de la dignidad de las personas porque le dé un maltrato, si crea que estoy en superioridad porque yo voy a pagar por los servicios que me están dando de alimentación, de hospedaje, porque voy a dar un paseo y con eso, como les estoy pagando, entonces tengo derecho a creerme más que las personas que me están prestando un servicio. Ahí definitivamente no estoy viviendo cristianamente el turismo porque estoy denigrando a las personas que me están brindando pues un trato amable muchas de las veces y yo no estoy respondiendo con esa amabilidad. Desafortunadamente también hay personas que tienen algún nivel, algún estatus en su comunidad, pueden ser doctores, abogados, presidentes, directores, que se van a otras comunidades como depredadores, es decir, a consumir sexualmente pues a otras personas. Desafortunadamente a veces en muchos casos involucra a pequeños, a los niños, a jóvenes menores de edad, y ahí, ¿sí? Aunque en mi comunidad pueda yo estarme santiguando por tal iglesia y me porto bien, cuando salgo a hacer una actividad de turismo, entro en una clandestinidad, en otra imagen completamente diferente de la persona y se puede ir a violentar, ¿sí? Se puede ir a depredar a otro destino. Entonces, eso no puede ser, tiene que ser, ¿sí? Integral. El ser humano es integral. No podemos estarnos dividiendo, separando de la unidad que somos como persona. Entonces, el objetivo pastoral es eso, enseñarnos a vivir, ¿sí? Cristianamente en casa y fuera de casa. Dios no descansa de nosotros, ni tampoco porque me vaya de vacaciones ya no me va a ver, ¿sí? Me le desaparecí, no, está en todos los lugares, me está ayudando, me está cuidando, me está vigilando. Tenemos que tener en cuenta esa situación. Él no se separa de nosotros, nosotros nos separamos de Él. El tercer objetivo pastoral es la colaboración de la iglesia con la sociedad. Precisamente hay tipos de turismo que son muy depredadores, entonces necesitamos esa unión de esfuerzos entre iglesia y sociedad. Laicos comprometidos con la pastoral de turismo, presbíteros comprometidos con la pastoral de turismo, obispos, ¿sí? Comprometidos con la pastoral de turismo. Pero también necesitamos de otras instituciones, de los empresarios, de hoteles, de restaurantes, de centros nocturnos, de centros recreativos, también de instituciones públicas y privadas que dan servicio al turismo. En el caso de México es la Secretaría de Turismo, en el caso de otros países son ministerios o institutos, pero tenemos que colaborar con ellos, coordinar esfuerzos. Por ejemplo, también cuando tenemos, en el caso de México, peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, hay una colaboración entre la iglesia, la sociedad y también las instituciones, por ejemplo, Cruz Roja, Tránsito, ¿sí? Tanto de federal como el Tránsito de la Ciudad de México, para poder darle un soporte de apoyo tanto a los peregrinos como a la comunidad. Entonces, esa colaboración es muy importante para todos los objetivos pastorales, pero en especial en esta pastoral de turismo. Para redondear más la idea de los fundamentos de la pastoral de turismo desde el aspecto teológico y bíblico, vamos a tocar 3 puntos: la iglesia como pueblo peregrino, el turismo y la movilidad humana y el descanso visto como don de Dios. Empecemos con la iglesia como pueblo peregrino. La Biblia presenta constantemente que el ser humano
si es un caminante y peregrino. Basta con leer, por ejemplo, Hebreos 13:14 para entender que no tenemos aquí una patria permanente, sino que andamos buscando la futura. O en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, donde nos dice: queridos hermanos, por ser aquí extranjeros y gente de paso. De manera que el cristiano vive en camino hacia la plenitud del reino de Dios, y la iglesia entera se percibe como una comunidad peregrina que avanza a través de la historia hacia su destino definitivo. Esto nos remite al segundo punto: la iglesia, movimiento humano y turismo. El segundo aspecto para ir relacionando, ¿sí? Ya vimos ahorita la iglesia peregrina, pues esa iglesia peregrina nosotros también la conocemos como movilidad humana, ¿sí? Desde los inicios del hombre aquí en la tierra vamos a ver que está en ese continuo peregrinaje del que nos hablaba, o bien en movilidad humana, desplazándose de un lado para otro, yendo y regresando, ¿sí? Avanzando. Ahora, desde el punto de vista del turismo, esta movilidad humana se da por varios aspectos: necesidad de trabajar, también de descanso, o como en el caso anterior hablamos de una peregrinación, pero ya en búsqueda de algo espiritual, algo que necesita el ser humano y por lo tanto hace peregrinación. Convivencia con otras personas, encuentros con cultura y también para hacer evangelización. Entonces, esta movilidad humana contempla todos estos aspectos, y dentro de ellos también está el turismo. Y el turismo normalmente va a estar provocando desplazamientos por motivos diversos, que ya hemos estado comentando algunos, ¿no? El principal sería: me desplazo de mi lugar de residencia habitual a otro destino para descansar, que sería como el más básico. El descanso como don de Dios. Podemos ver nosotros en el Génesis cómo Dios fue haciendo la creación y al séptimo día descansó. Esto es muy importante para nosotros entenderlo desde la pastoral de turismo como un tiempo que, después de todo lo que tengamos que hacer en nuestra jornada diaria, tiempo dedicado a la casa, tiempo dedicado a estudiar, tiempo dedicado a trabajo, nos va a quedar algo que se llama tiempo libre, que está exclusivamente dedicado al descanso, principalmente para reparar las fuerzas físicas, pero también para dedicarlo pues a ese encuentro con Dios a través de la oración, un descanso del espíritu, un descanso que nos lleva también pues a conectarnos con nuestra propia existencia. De ahí que este pilar para nosotros como fundamento de por qué después tenemos vacaciones, por qué tenemos periodos donde los turistas salen en búsqueda de algunas formas que los ayuden a restablecerse, a mejorar su condición física o espiritual, pues tiene su partida precisamente en este punto, en el descanso como don de Dios. Aquí también podemos reflexionar en otro tipo de descanso. En Marcos 6:31, Jesús les dice a sus discípulos: vengan ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Relacionado con lo que decíamos anteriormente, después de una jornada de trabajo, de una jornada donde hubo una actividad, ya sea como en este caso que Jesús y sus discípulos sanaban a las personas enfermas, expulsaban demonios, pues tanto física como espiritualmente tenían un desgaste, un agotamiento. De ahí que Jesús también les recomendaba: vengan a un lugar que esté apartado, alejémonos de las multitudes. En la primera clase les comentaba que el turismo
se ha masificado tanto que difícilmente podemos encontrar un lugar que verdaderamente me permita estar apartado, que pueda descansar, porque hay mucho ruido. Si ustedes van a un restaurante en un destino, en estación o en época de mucho turismo, pues vamos a ver que hay mucho ruido, no se puede ni platicar porque se oye el cuchicheo de todas las personas. Lo mismo sucede si vas a la playa, pues a veces hay de tantas paraguas, palapas, sillas, no encuentras ni siquiera un espacio para atender una toalla porque todo está ocupado. Entonces, aquí también tenemos que empezar a distinguir el turismo masivo, que verdaderamente ya no nos da ese espacio para el descanso, con el turismo alternativo, ¿sí? Que tiene sus modalidades de ecoturismo, turismo de aventura, el turismo rural, que me permite estar más en contacto con la naturaleza, con comunidades pequeñas, apartadas, alejadas, que me permitan realmente pues descansar un poco. Otro de los fundamentos bíblicos y teológicos es la acogida u hospitalidad. La hospitalidad es uno de los grandes valores que nosotros apreciamos dentro del turismo. Si ustedes ven información, anuncios de hoteles, recepcionistas sonriendo, dándote la bienvenida a una persona que está llegando a sus instalaciones, como todo el conjunto de los trabajadores, desde amas de llaves, camaristas, bellboys, recepcionistas, están dando esa acogida a los turistas que están llegando a esa instalación. Pero lo mismo sucede si vamos a un restaurante. Desde el hoste que te recibe en la puerta, los meseros, los capitanes de meseros, las personas que están en cocina, el chef, el subchef, todos los ayudantes de cocina, pues están dándonos una acogida a través de recibirnos y de entregarnos un platillo que podamos nosotros degustar y que en un momento determinado hasta nos puede hacer feliz y recordar ciertas situaciones de nuestra vida, pues esa presentación y ese sabor de ese platillo. Entonces, en Hebreos 13:2 nos dice, no olvide la hospitalidad. El magisterio de la Iglesia en el mundo contemporáneo reconoce que hay nuevos desafíos humanos, culturales y sociales que requieren de un acompañamiento pastoral. Dentro de estos desafíos humanos y culturales y sociales pues, está precisamente el turismo. Ya en el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, nos marca los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestros tiempos. Aquí le puse 3 puntitos porque continúa, pero también con la intención de decir estos hombres de nuestros tiempos, que serían los turistas y los prestadores de servicios turísticos, también tienen esperanzas, también tienen tristezas, angustias, que podemos atender a través de la pastoral de turismo, pero también los gozos y las esperanzas de los discípulos de Cristo. Aquí es donde viene la oportunidad de todos nosotros los laicos para poder crear, suscitar, provocar ese encuentro con esos turistas, con esos prestadores de servicio turístico y llevarles la palabra de Cristo para que conozcan ellos que también en el lugar que nosotros nos encontramos haciendo las actividades, ya sea de turistas o haciendo las actividades de prestador de servicio turístico, también podemos dar el mensaje. Y no solamente pues que tengamos la Biblia y que nos aprendamos los capítulos, versículos, sino con el testimonio vivo de que somos cristianos y discípulos de Jesús. Continuando con la hospitalidad cristiana, la acogida es una expresión concreta del Evangelio y uno de los pilares de la pastoral de turismo. El Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti nos menciona, cada extranjero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo. De manera que la acogida dignifica, permite que creamos fraternidad
fortalece la cultura del encuentro y evangeliza desde el servicio. En cuanto al turismo y la dignidad humana, la Iglesia insiste en que toda la actividad turística debe respetar a la persona, a las culturas, las comunidades y los derechos humanos. El Papa Juan Pablo II, cuando hablaba del turismo, mencionaba: el turismo debe favorecer el encuentro entre personas y pueblos, promoviendo el respeto mutuo y la paz. Este fue un mensaje de la Jornada Mundial de Turismo en 1982. El turismo, uno de sus recursos por el cual las personas se desplazan desde un continente a otro, tiene que ver con la naturaleza o con los recursos naturales culturales. De ahí que esto se convierte en imanes, ¿sí?, para atraer a los turistas hacia ciertos destinos. Por ejemplo, en Guatemala, pues uno de sus grandes atractivos son las zonas arqueológicas de Tikal, y si hablamos de turismo religioso, pues el santuario del hermano Pedro, por mencionar algo, ¿no? En el caso de México, pues también tenemos de turismo religioso en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y si hablamos de zonas arqueológicas, pues vamos a tener todas la zona maya, ¿sí?, del sur del país, pero también tenemos en el centro de México con la cultura azteca, Teotihuacán. Entonces, esos son grandes elementos culturales y naturales que se vuelven, como les decía hace ratito, en imanes que atraen a los turistas. De ahí que el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, hace una importante reflexión de por qué tenemos que cuidar la creación, ¿sí? Y nosotros lo tenemos que retomar para el turismo, porque es una responsabilidad para nosotros. Dios nos dio, ¿sí?, y nos permitió que utilizáramos, aprovecháramos el entorno natural para poder satisfacer nuestras necesidades humanas más básicas, pero también un día nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con lo que Él nos dio. Así como en la parábola de los talentos, que a uno le dio 1, 2, 3, pues bueno, a estas generaciones nos dio la naturaleza, y nos va a preguntar qué hicimos con esa naturaleza que nos dio. ¿La agotamos? ¿Sí? ¿La desertificamos o la prosperamos? ¿La hicimos que las tierras fueran productivas? ¿Cuidamos del entorno ecológico de los otros seres de la creación, de los otros seres sintientes? ¿Sí? ¿O qué hicimos? Los agotamos, los matamos, depredamos todo el entorno. Entonces el Papa Francisco en Laudato Si nos habla de la contemplación de la creación, que nos permite descubrir a través de cada cosa, a través de cada ser vivo, alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir. Pero también nos habla, ¿sí?, de que no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Hasta ahorita hemos sido seres depredadores, consumidores en extremo de la naturaleza y de lo cultural. Necesitamos cambiar, ¿sí?, nuestra mentalidad a una mentalidad más humana, más unida con la creación, darle el valor a cada ser que tenemos en nuestro entorno. Como decía también Francisco, todos somos hermanos, el hermano Sol, la hermana Luna, pues así tenemos que tener una relación con cada ser que vive en este planeta. De ahí que estaríamos hablando de un nuevo ser humano, porque tenemos que tener otra conciencia. Con la misma manera de hacer las cosas que tenemos ahorita no nos va a permitir llegar a esta nueva relación ni con la naturaleza ni con los seres humanos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender el significado de la creación y cómo también nosotros vamos a rendir cuentas por
por esa gratuidad que Dios nos dio de poder tener, ¿sí?, diferentes paisajes, diferentes ecosistemas, diferentes climas y que nosotros ahorita estamos adaptando literalmente con todo. Ahora, esto es fundamental para el turismo, como les decía. Muchos turistas salen porque vienen de ciudades o de países más bien que son muy fríos y se desplazan a zonas calientes. Eso nos da oportunidad a nosotros, destinos turísticos, sobre todo de sol y playa, a que tengamos pues ese encuentro con ellos, pero al mismo tiempo nos ayudan económicamente, intercambiamos de ambos lados la cultura y pues se hace algo muy rico, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado de nada más ver que vienen con el dólar o con el euro y nosotros pues no aportar nada más que quitarles ese dinero para beneficio personal o familiar, porque al final de cuentas pues una propina impacta a la familia, impacta a la comunidad. Otras reflexiones sobre el descanso es que restaura a la persona, fortalece vínculos y favorece la experiencia espiritual. En el Catecismo de la Iglesia Católica podemos ver en el numeral 2184 que el descanso dominical y el tiempo libre favorecen precisamente esa vida familiar, cultural, social y religiosa. El Papa León XIV nos acaba de regalar una encíclica llamada Magnificat Humanitas, donde nos dice y nos pone en antecedente de cómo cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo. Esto se ha venido marcando desde que empezamos estas sesiones desde 1952 con los papas que han estado marcando. Está cambiando el mundo, hay un mundo moderno, se está transformando las personas, se está transformando la tecnología, hay nuevas realidades humanas y la iglesia tiene que afrontar esa situación. Entonces, así como la iglesia respondió a otros tiempos, por ejemplo, el cambio de la revolución industrial al mundo moderno, ahora el Papa León XIV nos recuerda también que debemos discernir los nuevos desafíos culturales y humanos a la luz del Evangelio. Entonces, aquí si nosotros lo llevamos hacia el turismo, vamos a ver que el turismo actual con el turismo de los años 50 ya cambió. ¿Sí? Nada más nos podemos fijar en el uso de la tecnología. Ahora ustedes pueden reservar un hotel, un avión, sus actividades, una visita guiada a algún lugar, todo a través de aplicaciones por nuestro teléfono celular, ¿sí? Entonces, como ya antes tenías que ir a una agencia de viajes, sentarte, decirle a la señorita que te estaba atendiendo o al joven cómo querías tu viaje, qué lugares querías visitar, para que ellos te fueran organizando el viaje. Eso sí lo hacías tú de manera independiente, pero también los viajes de tiempos atrás eran completamente organizados. Actualmente todavía se utilizan viajes donde la agencia te dice, no, pues vamos a ir a Roma y vamos a visitar tal y cual lugar, o vamos a ir a París y vamos a visitar X y te marcan tiempos en cada uno de los lugares. Eso se llama un itinerario turístico. Pero ahora pues hay más flexibilidad con el uso de las redes y les decía de las aplicaciones. Uno puede diseñar su propio viaje para poder disfrutar en los lugares que más interés te causan, pues permanecer más tiempo en esos lugares, ¿no? Entonces aquí ya vemos que también estamos ahorita en otra etapa de transición donde pues hay que entender que vienen tecnologías como la inteligencia artificial que se están sumando ya a todos los procesos que tenemos en todos los ámbitos, en el educativo, ¿sí?, en nuestros trabajos con riesgo de desplazamiento laboral. No sé si han visto ustedes algunos videos donde
Ya los cantineros son brazos robóticos que están sirviendo las copitas o las bebidas, están preparando las bebidas de las personas que las están solicitando, y pues ellos van poniendo cantidades muy precisas de hielito, de un líquido, de un jugo, y luego ya te dan tu bebida. Entonces, todo eso está transformando y también está desplazando pues el trabajo humano. Pero sin embargo, pues con ese brazo robótico tú no puedes entablar una conversación. Cuando tú vas a un restaurante o cuando vas tú a tomarte una copita, ¿por qué no? Te atiende una persona que es el barman, y pues platicas con él, te pregunta de dónde vienes, cuántos días van a andar por allá, te hace recomendaciones, si te ve con la cara triste, hasta de psicólogo le hace. Entonces hay un acompañamiento, hay un intercambio cultural, pero sobre todo relaciones humanas, que aquí el Papa nos dice no tenemos que perder esa parte, ¿sí? Las cuestiones de relaciones entre las personas. Dentro de las reflexiones pastorales que vamos a hacer es que cada viajero tenemos que recordarnos que trae una historia, ¿sí? Una historia de vida que puede ser bastante interesante, bastante triste, dependiendo, pero que se tomó un espacio de su tiempo, hizo una pausa de su vida cotidiana para irse a un lugar donde él pensaba que podía descansar, relajarse, olvidarse de sus problemas en un momento determinado, o al contrario, porque ahí se va a nutrir de información, de riqueza espiritual, de entrar en contacto con la naturaleza. Pero lo que debemos que entender es que todo viajero, toda persona que está haciendo una actividad de turismo en sí misma, si es un libro que tiene escrito una historia. También que cada comunidad puede evangelizar. Ya les decía a ustedes, hay diferentes maneras, por eso cuando estábamos hablando de suscitar, de propiciar espacios para la evangelización, pues podemos en los restaurantes poner una imagen, sobre todo si son de empresarios y dueños católicos, podemos poner en los hoteles alguna Biblia, algún mensaje, un tríptico, una imagen, porque a veces podemos orar solamente contemplando las imágenes, en lugar de poner cosas ahí de decoración medias raras, pues poner un bonito cuadro que nos inspire a reflexionar en la vida y obra de Jesús, en nosotros mismos, en la naturaleza. Otra de las reflexiones es que cada experiencia turística puede convertirse en encuentro con Dios. Entonces, muchas veces cuando ustedes viajan, pues van a conocer personas muy interesantes. Nos podemos acercar también a la iglesia. Y hay muchos testimonios de personas que han ido de viajes turísticos que no son creyentes o que se alejaron de la iglesia, mas sin embargo cuando entraron a un templo, una parroquia, un santuario, al ver la devoción, al ver las flores, las imágenes, las luces, el olor de las velas, los inciensos, empiezan como que un proceso, ¿sí? de tomar conciencia de lo que se han perdido o de acercamiento, se podríamos llamarlo también de encuentro con Dios, o sea, Dios lo llevó por algún camino, por algún medio hacia ese lugar para que pudieran ellos entrar en reflexión y en contacto. Pero entonces ahí es donde debemos estar preparados para también atenderlos, ¿sí? Para darles acompañamiento, para darles una lectura, para que escuchen un canto, que escuchen un salmo, que no permanezcan las iglesias solas, a lo mejor en demasiado silencio, es decir, que es bueno el silencio definitivamente para entrar en esa reflexión con Dios, pero también el que no haya nadie, ¿sí? Y esa es la otra parte que voy, que no hay ni una persona que me pueda indicar dónde puedo
ir a tomar una Biblia para leerla ahí yo en silencio, donde puedo escuchar alguna música en algún espacio de la iglesia, algo que me invite a meditar, a orar. A eso me refiero, que cuando no se encuentra la iglesia sola, sino que cada imagen hable por ella misma, que si hay una música de fondo que me ayude a relajarme, que me ayude a entrar en meditación. Hay diferentes espacios, entonces no necesita estar toda la iglesia con música, puede ser una capillita, puede ser algo, ahí es donde entra la creatividad, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para llevar ese encuentro y llevarle esa experiencia a los turistas? Y también vuelvo a insistir, a la comunidad y a los prestadores de servicio de la comunidad. Hasta ahora el turismo se ha reducido básicamente a una actividad económica de consumo o de entretenimiento, pero debemos entender que el turismo también puede ser un espacio espiritual, una oportunidad de fraternidad y una compartir de la experiencia humana profunda. Entonces, tenemos mucho que hacer en la pastoral de turismo. Sobre todo, por eso vuelvo a insistir en la visión, cómo nos queremos ver como pastoral, como discípulos del Señor, llevando desde este punto del turismo a todos los personajes, a todas las diferentes personas que interactúan ahí, pues a ese encuentro con Dios, ¿sí? Con Cristo resucitado. Ahora me gustaría dejarles 4 preguntas para que ustedes puedan intercambiar experiencias en el foro que se encuentra en la plataforma Moodle de este curso. Entonces ahí donde ustedes tienen su usuario y contraseña pueden entrar, buscar preguntas de intercambio y contestarlas ahí mismo. Y ya los demás vamos a ir opinando al respecto de qué dijo cada quien. Bueno, una de las preguntas es, ¿qué relación encuentras entre turismo y evangelización? ¿Has vivido alguna experiencia espiritual durante un viaje? ¿Cómo puede la iglesia acompañar mejor al turismo? ¿Qué desafíos pastorales observas actualmente, especialmente en la pastoral de turismo? Como conclusión diremos que la pastoral de turismo surge como respuesta evangelizadora ante una realidad humana cada vez más presente en el mundo contemporáneo. La iglesia reconoce que viajar transforma a las personas, que hay un encuentro que humaniza y que el descanso puede acercarnos a Dios. Evangelizar el turismo significa acompañar a las personas, promover la dignidad humana, tanto de los turistas como de la comunidad y los prestadores del servicio turístico, construir fraternidad del encuentro entre culturas y anunciar el Evangelio en todos los caminos humanos. Y el turismo precisamente es uno de los nuevos caminos humanos.